Ya estás empezando a notar esas líneas finas, esos surquitos y has pensado en aplicarte Botox, pero la verdad te da muchísimo miedo porque no sabes cómo vas a lucir, o aún peor, que quedes algo así. Pues el día de hoy te traigo 5 errores, los más comunes de todos a la hora de aplicarse toxina botulínica. Y quédate mirando hasta el final porque el número 5 es el más importante de todos. Vamos con el intro. Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la medicina estética. El día de hoy te traigo este tema súper interesante, los 5 errores más comunes a la hora de aplicarse toxina botulínica. ¿Pero qué es Botox exactamente? Bueno, el componente es toxina botulínica. Botox es una de las marcas y hay múltiples marcas en el mercado, pero es toxina botulínica. Esta se extrae de una bacteria que es conocida como el Clostridium botulinum, y lo que va a hacer es inhibir esa liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular. Oye, despacio, cerebrito. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Lo que va a generar es una parálisis o pseudoparálisis, lo que no va a permitir esa gesticulación o ese movimiento muscular. Bueno, por eso es que lo usamos pues en tercio superior para tratar las líneas de expresión, de tal manera que tú tengas cierta movilidad pero no tan fuerte. Este efecto de la toxina botulínica va a estar alrededor de entre 3 a 5 meses. Si a ti te han dicho que 6 meses o más, pues te están mintiendo. La verdad dura alrededor de esos 4 meses promedio, y es un efecto que no es reversible. O sea, en el tiempo que actúa esa toxina botulínica, esos 4 meses, pues vas a estar con esa misma fuerza muscular. Después de eso obviamente es temporal, o sea, vuelves normalmente con tu fuerza muscular como la tenías antes. Por eso es tan eficiente. Debes entender que entre tú menos gesticules, pues menos se fragmentará ese colágeno y así uno pues menos se arruga. Entonces tiene un efecto tanto de tratamiento como preventivo. Pero bueno, vamos a esos errores. Ahora sí viene lo chido. Entonces el número 1 es la dosis. La dosis es importantísima. ¿Por qué? Porque podemos dar una dosis demasiado elevada, lo que va a generar un efecto pues de parálisis y no vas a poder ni mover tu cara. Solo en esta parte de aquí y de las cejas para abajo, nada. O si por el contrario usamos muy poquita dosis, pues obviamente pues el efecto no va a ser el deseado y también la duración va a ser mucho menor. Si lo vamos a usar para la región frontal, el entrecejo y esas paticas de gallo, una dosis promedio, y debemos entender que esto varía muchísimo, pero puede ir desde unas 45 unidades Botox hasta unas 70, 80, en casos más, pero es menos común. Bueno, pero la dosis es fundamental, y en esto de la dosis es muy importante que entiendas que el efecto se va a dar más o menos a los 7 días, pero el efecto completo puede tardar hasta 15 días después de tu aplicación de Botox. Otro de los errores más comunes es no seguir las recomendaciones de tu doctor. Son importantísimas. ¿Por qué? Creo que es muy obvio que sí. Generalmente unas recomendaciones básicas son ¿cuáles? No masajearte el área ni tocarte, la verdad. Evitar el ejercicio de pronto por ese día y tampoco irte a recostar. Estas recomendaciones, ¿por qué son? Porque la toxina botulínica en anclarse al músculo generalmente tarda alrededor de unas 2 horas. Por eso la recomendación son esas por lo menos 4 horas. 4 horas que no te me toques, no te me masajes y no te me recuestes. Si eso llegara a pasar, hay un riesgo un poco más elevado de que nos migre esa toxina botulínica. Y si hay migración de esta sustancia, va a ir a músculos que no queremos que se paralicen. ¿Qué puede llegar a pasar eso? Si hay migración muy por debajo del frontal, pues se te va a caer la ceja y vas a estar así un par de meses. O puede caerse el párpado, asimetrías, irregularidades y otras cositas. Entonces las recomendaciones son supremamente importantes. Síguelas al pie de la letra. Generalmente pueden variar de doctor a doctor, pero principalmente son esas 4 horas fundamentales. Otro error súper común y que lo miro la verdad mucho en mi consulta, o llegan muchos pacientes aplicados toxina botulínica, y es cambiar el aspecto del rostro. Ya me estoy poniendo nervioso. ¿A qué me refiero con esto? Es muy diferente la aplicación de toxina botulínica en un hombre a lo que es en una mujer. ¿Por qué? Porque los rasgos son diferentes. Un ejemplo, si nosotros vamos a manejar un hombre, lo ideal es que se maneje una ceja plana, ¿sí? Entonces el plano de aplicación, las unidades que apliquemos, donde lo apliquemos es fundamental. Por el contrario, en una mujer si queremos un arqueamiento de la ceja y también levantamiento de la cola de la ceja.
Ahora, si realizamos esto a todos por igual, si en un hombre realizamos los mismos patrones, pues lo vamos a feminizar el rostro, ¿sí? O sea, va a estar con su cejita arqueada y su colita de la ceja levantada, algo que por lo general no es lo adecuado en rasgos masculinos. Si por el contrario, pues tratamos a una mujer y le dejamos esas cejas planitas, pues pierde esos rasgos femeninos. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica la toxina botulínica? Varía muchísimo según cada rostro. También la edad es fundamental. Aquí hay otro dato importante. Y es que la edad es fundamental en que si es una paciente muy mayor de edad, ¿sí? O sea, hablamos por encima de los 60 años, o de pronto un poco más, debemos entender que el único músculo que le permite ese elevamiento de la ceja pues es el frontal, y si aplicamos toxina botulínica muy inferiormente, pues todo lo contrario, vamos a generarle que quede con una cara de tristeza, algo que no queremos. Entonces en pacientes ya de cierta edad lo ideal es aplicar principalmente solo en la parte superior del músculo frontal, ¿sí? Entonces depende de la edad y también eso, el sexo principalmente, la fuerza del músculo. Por eso generalmente nosotros usamos más dosis en pacientes hombres que en mujeres, porque tenemos pues músculos más fuertes y generalmente más amplios, entonces necesitamos muchas más unidades. Entonces cada caso se debe tratar por separado y debemos entender eso, sobre todo si vamos a manejar un paciente hombre o una paciente pues mujer, ¿cierto? Según eso pues ya aplicamos las dosis y los patrones, ¿sí? En donde aplicamos la toxina botulínica de manera pues adecuada. El error número 4, la verdad es bastante común y me llega muchísima gente al consultorio, y es el siguiente: es que me llegan pidiendo: doctor, solo quiero que me trate aquí las líneas del entrecejo o las paticas de gallo, ningún otro sitio. Desde ya sepan, nunca se debe tratar una sola zona, nunca. Esta información vale millones. Y si le manejan una sola zona a una paciente, debemos entender que el resultado no va a ser el ideal. ¿Por qué? Les voy a dar esta explicación. Los músculos tienen sinergia. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros solo relajamos el músculo o los músculos de la región glabelar, solo los relajamos estos y no generamos relajación ni paralización de del músculo orbicular o ciertas zonas del frontal, pues vas a tener un rostro de tristeza. Vamos a hacer algo así, ¿sí? O si por el contrario no te relajamos los músculos del entrecejo y solo relajamos los orbiculares, pues va a ser una cara pues de bravo, ¿cierto? Igual en el frontal, entonces siempre debe aplicarse en el tercio superior completamente. Mínimo. ¿Por qué les digo mínimo? Porque el abordaje ideal de la toxina botulínica es en todos los músculos faciales. ¿A qué me refiero? O no sé si han visto de pronto casos de gente que se aplica Botox y claro, está súper bien toda esta zona de aquí, pero solo sonríe con esto. Entonces se le notan las bunny lines, ¿sí? O este es el músculo transverso de la nariz, entonces se ríe así. Sí, queda un aspecto súper chistoso. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Entonces lo ideal obviamente es también aplicar en transverso nasal. A veces también se puede hacer la técnica Nefertiti para los hoyuelos o dimples del mentón, en el músculo mentoniano, las bandas platismales. Lo ideal es que sea un abordaje general de toxina botulínica, pero mínimo, sí debe ser completo, y mínimo el tercio superior. O sea, siempre que te apliquen toxina botulínica, dile a tu profesional en todo el tercio superior, o sea, tu frente, tu entrecejo, periorbitario, y también que te ayude unas dosis de refuerzo en el transverso nasal, y ahí vas a estar totalmente perfecto con el resultado de tu toxina botulínica. Y el número 5, el último, bueno, este último es bien importante. ¿Ustedes saben lo que es el mefisto? Bueno, mefisto es ese arqueamiento de la ceja excesivo, totalmente para arriba. ¿Y por qué le llamamos mefisto? Mefisto debemos entender que viene del folclore de un demonio, ¿sí? Que tenía pues generalmente ese aspecto en las cejas, como de malo, de malvado. De ahí viene lo del mefisto. ¿Y por qué sucede el mefisto? Bueno, esto debemos entender que es por error en la técnica de aplicación de toxina botulínica. Si nosotros solo relajamos la porción superior o muy superior en el frontal y lo dejamos sin toxina botulínica, pues vas a elevar las cejas muchísimo, ¿sí? Y te va a dar ese aspecto pues de mefisto, como de malvado, ¿sí? De esas cejas levantadas. Ahora, ¿cómo
lo solucionamos? La verdad, la solución de esto es supremamente sencillo y por eso es que debes ir siempre al retoque de tu toxina botulínica. En el retoque, si está llegando a pasar eso, pues adicionamos unas unidades por debajo y esto genera un poco más de aplanamiento en la ceja y ya está. No hay ningún problema ni inconveniente. Bueno, pero sí he visto varios pacientes que llegan con ese efecto de la toxina botulínica. Entonces deben considerar siempre ir al retoque. No tienen por qué quedar así. Deben entender que la toxina botulínica, según las unidades que usemos y el plano donde lo usemos, el efecto la verdad se puede ver hasta bastante natural. ¡Qué buen servicio! Y estos fueron los errores más comunes a la hora de aplicar toxina botulínica. Así que no le tengas miedo, solo acude a profesionales idóneos en toxina botulínica. Siempre recuerda ir al retoque y la verdad es que te va a gustar muchísimo. De hecho, de todos los procedimientos de medicina estética, la aplicación de toxina botulínica es de los más satisfactorios. Y recuerda en seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, también en TikTok. Y no olvides de suscríbete, dame un like, activa esa campanita y ya los espero en un próximo video. Chao, chao.